En Guayaquil no dejan de reportarse asesinatos, extorsiones y robos desde hace ya un buen tiempo. Esa situación de inseguridad la ha colocado dentro de las 30 ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización mexicana nacida en 2002, pero que desde hace 14 años realiza un ranking de este fenómeno. Este listado, compuesto por ciudades con más de 300.000 habitantes, está encabezado por la población de Colima y México, con una tasa de 182 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Guayaquil, que cerró el 2022 con más de 1.500 muertes violentas, se ubica en el puesto 24 de este grupo, con una tasa de 48 crímenes por cada 100.000 habitantes, superando a otras ciudades del mundo como Memphis en Estados Unidos y Johannesburgo en Sudáfrica. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, se pronunció sobre este listado y asegura que para reducir estos índices se otorgarán más recursos a la policía. Lamentablemente sí, estamos en un ranking negativo, no deberíamos de estar ahí, pero vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en que nuestra policía tenga más elementos, que estén preparados, que estén con su armamento, que estén con sus chalecos, que lleguen los vehículos que le hacen falta a la Policía Nacional. Córdoba plantea primero ver casa adentro, realizando una revisión exhaustiva de elementos que podrían ser corruptos tanto en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para a partir de allí combatir la delincuencia en Guayaquil y en otras zonas conflictivas del país. Córdoba añade que deben intervenirse los sectores marginales de las ciudades para evitar el crecimiento del crimen organizado. Para él, todas estas medidas deben responder a una política pública integral que el gobierno aún no ejecuta. Lo que ha enseñado esta guerra a todo el mundo es que cualquiera de nosotros puede ser afectado por un conflicto y cualquiera de nosotros puede ser refugiado en cualquier momento. Más de 1,5 millones de refugiados ucranianos lo han vivido en el último año. El flujo en la frontera entre Ucrania y Polonia no es el mismo de hace 12 meses, aunque la desesperación entre algunos sigue viva. ¿Cómo puedes matar a otras personas así? Es el siglo XXI, todo avanza y aquí hay tanta desesperación. La gente de mi edad tiene la vida establecida, tiene planes para el futuro y todo está destruido. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas en Polonia ha apoyado los esfuerzos humanitarios que han brindado techo a millones de ucranianos. Viendo hacia el futuro, la guerra pareciera no tener un fin cercano. Por ende, tampoco el trabajo del organismo en esta región. ACNUR está preparada por el posible nuevo flujo de personas. Hemos dicho que hay intensificación de ataques. El invierno sigue siendo muy difícil en Ucrania. En medio de la incertidumbre hay quienes han decidido volver a su país. Entre ellos Ana y sus 2 hijos, que regresan a su hogar en Zaporizhia, Ucrania, una ciudad asediada por las fuerzas rusas. La guerra está cerca, pero todavía quiero ir a casa. Los niños por un tiempo estuvieron muy preocupados, con mucho miedo. Pero bueno, supongo que todo el mundo se acostumbró, ya sabes. Su esposo se queda en Polonia, donde encontró un trabajo como chofer. Hay mucha gente que ya ha encontrado empleo, por ejemplo aquí en Polonia. Hay muchos que están todavía buscando y la situación es mejor para muchos, pero todavía hay muchas necesidades. Aquí en Varsovia, no solo el gobierno, ACNUR y otras organizaciones humanitarias siguen atendiendo las necesidades humanitarias de los refugiados. Los polacos han abierto y siguen abriendo las puertas de sus casas a miles de sus vecinos ucranianos. Para 2023, ACNUR se trazó la meta de recolectar más de $900 millones necesarios para atender a unos 2 millones de refugiados que estiman podrían estar en territorio polaco en los próximos meses. Faltan menos de 24 horas para que se cumpla ya un año de la gran invasión rusa aquí en Ucrania. Y justo hoy el presidente de gobierno Pedro Sánchez ha llegado a Ucrania por sorpresa. Llegó en tren hasta la capital en Kiev y después se desplazó hasta las ciudades de Irpin y Bucha, ciudades muy cercanas a la capital que se ubican al norte y que hasta allí llegó el ejército ruso haciendo realmente grandes barbaridades de las que hoy Pedro Sánchez ha podido ver todavía las secuelas de los edificios que quedaron totalmente destruidos por la artillería pesada que lanzó el ejército ruso. Posteriormente ha vuelto a la capital de Kiev, donde ha estado reunido con el presidente Zelensky. Además, Sánchez ha anunciado que además de los 6 tanques Leopard que ya ha prometido que va a enviar a Ucrania, podría enviar hasta otros 4 más. Pero esto sería una vez que estos tanques, estos carros de combate, queden rehabilitados y también termine la formación de los soldados ucranianos que en estos momentos están formándose en España.
España. También Sánchez ha reconocido que el presidente Zelensky le ha solicitado aviones, aunque Sánchez ha reconocido que tendrá que hablar primero con sus socios y sus aliados antes de dar ese siguiente paso. También Sánchez hoy dará un mensaje ante el Parlamento ucraniano y ha reiterado el compromiso que tiene España y Europa con Ucrania. Maioria di venezuelanos está na mesa da luta dia para dia para custo alto de vida, já que o preço não sigue aumentar cada dia. Últimamente, las compras en Venezuela abrieron un dolor de cabeza. Puedo hacer un pequeño mercadito de unos $15 y mira apenas lo que llevo. No es suficiente. Cada semana veo que hay un aumento, no hay control. Y la verdad, les voy a ser sincera, cuesta menos la comida en Italia, de donde soy también, que en Venezuela. Johnny Vicente, dueño de una panadería en Caracas, ha comentado que el precio de harina está subiendo drásticamente todo el día. Desde el año pasado, o sea, un año para acá todo ha aumentado sí, progresivamente, en el sentido como te dije, 38, pues 39, 40, hasta 42 ahorita que está el saco de harina hoy en día, pues. Y si lo quieres pagar en bolívares, 50. Nayani Wari, la inflación mensual de Venezuela ha subido a 39,4%. Comparado con diciembre 2022, que estaba a 37,2%. La relación bolívar-dólar para enero del 2022 estaba en 5 o 6 bolívares por dólar, hoy está en 25, se ha multiplicado por 5 en solo 12 meses. Esos ajustes del tipo de cambio son gasolina pura para el proceso de alta y persistente inflación o hiperinflación. Y a pesar de cuán difícil está, Venezuela no mester y está continuando adaptando a la economía. Para Telenoticia, mi Fabiola Hernández.